Voy a compartir pantalla. Esto, compartir. Ya. ¿Me dicen si se ve la PPT? Sí, profe. Sí, ya. A ver, podemos retroceder aquí un poco, en realidad, particularmente a dos cosas, ¿cierto? Para acordarnos de, en realidad, el método de optimización, ¿cierto? Porque estamos haciendo básicamente, o sea, la optimización, en el fondo, el procedimiento de optimización, ¿cierto? Básicamente hay, hay como dos técnicas en el fondo que uno ocupa. La primera, ¿cierto? Un poco lo que dice esta PPT, ¿cierto? Que es lo que se conoce, digamos, como, no sé, la metodología, si quieren, el método de la primera derivada, que en realidad consiste, ¿cierto?, en tomar la primera derivada, ¿cierto?, la ecuación, evaluar, bueno, primero determinar todos los puntos críticos, ¿cierto? Que, acuérdense, los puntos críticos son donde la derivada se hace cero, que, por ejemplo, los dos casos de arriba, ¿cierto? Eso siempre es el máximo o el mínimo, ¿cierto? ¿Por qué? Acuérdense, la derivada también en la figura, en la curva es la pendiente. Entonces, también es donde la pendiente se hace cero. Y bien, o bien, digamos, donde en el fondo la tasa de cambio de la curva, ¿cierto? También es nula en ese caso. Y los otros puntos donde eso también pasa, ¿cierto? Son en los puntos de inflexión, ¿ya? Como el caso C y D. En esas partes también, en los puntos de inflexión, ¿cierto? Ocurre, digamos, que la única tangente, en el fondo, que puede haber en ese punto, por ejemplo, es así como se ve ahí, ¿cierto? Atravesando la figura de lado a lado, de otra manera tocaría la curva, ¿cierto? Y por lo tanto, ese punto también les aparece como punto crítico, ¿cierto? Y bueno, la prueba de la primera derivada, en el fondo, consiste, ¿cierto?, en, por una parte, detectar primero los puntos críticos, ¿ya? Todos estos puntos, ¿cierto?, donde la derivada se hace cero, de partida eso. Y después de tener esos puntos, ¿cierto?, hacer lo que aparece aquí en la figura. Evaluar, ¿cierto?, la primera derivada reemplazando los valores, ¿cierto?, un pelito a la derecha y un pelito a la izquierda de ese punto crítico para ver qué signo toma la derivada en esos puntos, ¿ya? Y ahí están como las cuatro combinaciones posibles que les van a decir si es máximo, mínimo o un punto de inflexión. Básicamente, los puntos de inflexión son los puntos críticos, ¿cierto? Donde la derivada antes y después o es positiva y positiva o negativa, negativa, ¿ya? Cuando se mantiene el signo a ambos lados es porque es un punto de inflexión. Y si cambia de signo, eso es un máximo o un mínimo. ¿Y en qué orden? Si es positivo, ¿cierto? Primero a la derecha y negativo a la izquierda, es máximo, porque eso solo se da si tiene esta forma, ¿cierto? De la forma de la figura A. Y si es primero negativo y después positivo, eso es un mínimo porque ahí tiene necesariamente la forma de la figura B. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es como la prueba de de la primera derivada, con el único problema, digamos que, ¿cierto? Que lo que decía, que aquí, pucha, elegir qué cosa es un poquito más o un poquito menos, es como bien arbitrario en el fondo, pero no suele dar mucho problema porque la mayoría de las figuras también, y si uno las grafica con mayor razón aún, uno sabe más o menos cómo se van a comportar, así que por lo tanto ahí no habría, ¿cierto? Gran problema en ese sentido. Eso es de la primera derivada, que no se ocupa tanto como método como el de la segunda derivada, que es lo que está acá, porque este es más definitivo, ¿ya? El de la primera derivada, por ejemplo, aquí lo pueden ocupar cuando este de la segunda derivada no es concluyente, por ejemplo, y eso sí, el de la primera derivada les va a decir un poco qué es lo que pueden esperar. El de la segunda derivada, ¿cierto? Como también su nombre lo indica en el fondo, básicamente tienen que igual detectar los puntos críticos, ¿cierto? Como sale aquí, encontrar, ¿cierto? Todos los puntos donde esta derivada se hace cero. Y también
de la función de la primera derivada, la vuelven a derivar para obtener la segunda derivada, lógicamente. Y en la segunda derivada, bueno, aquí, a diferencia ¿cierto? De la primera, en realidad aquí no necesitan encontrar puntos críticos, pero sí lo que tienen que hacer es evaluar en la segunda derivada esos puntos críticos de la primera derivada. Ya todos los puntos que donde se les hizo 0 la primera derivada los evalúan en la segunda para ver qué signo les da. Porque el signo es el que les dice, ¿cierto? Si es que esta cosa es o no es algún, digamos, máximo mínimo, en el fondo, o bien es indeterminado, que es el otro tercer caso. Y aquí, ¿cierto? Si la segunda derivada evaluada en el punto crítico es positiva, piensen, ¿cierto? Que eso significa que la pendiente, digamos, en la medida que ustedes avanzan, ¿cierto? En el eje X, mientras agrandan los valores, la pendiente siempre va creciendo. Y eso, por ejemplo, si es negativa, se va haciendo cada vez más positiva y cuando empieza a ser positiva, cada vez es más positiva. Entonces, en ese sentido va creciendo y cuando eso pasa, entonces están en caso de un mínimo relativo en el punto crítico. Por lo menos relativo. Acuérdense que eso, lo de relativo absoluto, normalmente cuando uno está aplicando, puede concluir inmediatamente que son mínimos relativos o máximos relativos, pero lo absoluto, claro, y tiene que ser mirar más de lejos el asunto como para concluir si es también el global. Y el otro caso, si la segunda derivada es negativa, quiere decir que en este caso, ¿cierto? Las pendientes van sistemáticamente, ¿cierto? Decreciendo en el fondo, ¿cierto? Primero son positivas, se van acercando a 0, llegan a 0 y después empiezan a ser negativas. Y eso ocurre cuando las funciones son cóncavas hacia abajo, en ese punto, ¿cierto? Y por lo tanto hay un máximo relativo ahí. Esos son los casos que uno tiene que acordarse. Igual son un poco deducibles, ¿cierto? Si se acuerdan de cómo es una cóncava hacia arriba hacia abajo, ya saben que una cóncava hacia arriba o hacia abajo va a tener un máximo, cierto mínimo. Entonces, no hay mucho, ¿cierto? En ese sentido de poder confundirse, porque no podría, ¿cierto? Sería el caso contrario. Y ahí ustedes obviamente pueden pensar en cómo va evolucionando las pendientes, pues si el número va creciendo o el número va decreciendo. Entonces eso les ayuda obviamente a acordarse de cuál de las dos situaciones están. Y la tercera es que cuando está, digamos, el evaluado en el punto crítico, la segunda derivada es 0, aquí lamentablemente la segunda derivada no les ayuda en nada. No les puede decir porque varias cosas provocan que sea 0, podrían provocar que es 0. Entonces, en el fondo, ahí es donde hay que aplicar, por ejemplo, el de la primera derivada, ¿cierto? Para ver esto un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, o graficar o hacer alguna otra clase de análisis, ¿cierto? Adicional para que les llegue la conclusión. ¿Dudas sobre eso como procedimiento? Para seguir acá. Igual aquí vamos a añadir una diapositiva en blanco. ¿Dudas del procedimiento en sí, no? Parece que no. A ver, entonces. Bueno, estábamos viendo, ¿cierto? Primero, todas estas primeras secciones de aplicaciones como de ingreso, costo y utilidad, ¿cierto? Que antes habíamos visto, pero las habíamos visto o lineales, o las habíamos visto más gráficamente, o las habíamos también resuelto un poco en Excel, ¿cierto? En el fondo, la habíamos trabajado más por ese lado. En este caso, ¿cierto? De nuevo, bueno, tenemos una función, ¿cierto? Que es más fácil resolverla, ¿cierto? A través digamos, del método de las derivadas, ¿cierto? Y de la segunda derivada, porque, ¿cierto? Aquí, en este caso, aplicar algún otro método puede eventualmente ser más complicado. ¿De qué se trata esto? Administración de inventario, ¿cierto? Esto lo alcanzamos a leer en el enunciado, pero ahora obviamente lo vamos a abordar y a resolver. Administración del inventario. Un problema común de las organizaciones es determinar qué cantidad de un artículo deberá conservarse en un almacén. Para los minoristas, el problema se relaciona a veces con el número de unidades de cada producto que ha de mantenerse en inventario.
Para los productores consiste en decidir qué cantidad de cada materia prima debe estar disponible. Este problema se identifica con un área de especialidad denominada control de inventario o administración del inventario. Por lo que respecta a la pregunta de cuánto inventario debe de conservarse, el hecho de tener demasiado, poco o mucho inventario puede acarrear costos. Eso es cierto, ya hemos conversado un poco de los distintos casos en el fondo que ocurren ahí. Un minorista de bicicletas motorizadas ha analizado los datos referentes a los costos y determinó una función de costo que expresa el costo anual de comprar, poseer y mantener el inventario en función del tamaño, número de unidades, de cada pedido de bicicletas que coloca. Y aquí la función de costo, ¿cierto? O sea que está C es igual a F de Q, 4.860 dividido por Q, más 15Q más 750.000, ¿ya? Donde C es el costo anual del inventario, expresado en dólares, y Q denota el número de bicicletas ordenadas cada vez que el minorista repone la oferta. Y aquí, obviamente, lo que interesa primero es determinar el tamaño Q del pedido que minimiza el costo anual de inventario, ¿cierto? Que es C, ¿de acuerdo? Y lo otro es cuál se espera que sea el costo mínimo anual de inventario, que obviamente sería evaluar, ¿cierto? Esta misma función que está ahí, en ese Q crítico, ¿cierto? Que yo encuentre en primer lugar. Em, y, bueno, no, pero vamos a copiar primero la función. ¿Se entiende el enunciado un poco a qué apunta? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, profe. Ya. Entonces, aquí, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto? Tenemos que seguir el mismo procedimiento, ¿cierto? Que habíamos estado viendo, que es primero, ¿cierto? Determinar los puntos críticos, que es ver dónde, ¿cierto? Esta función se hace cero. O sea, primero, la derivada se hace cero. En realidad, primero tendríamos que derivar. Después, en esa derivada, ver qué puntos son los críticos, ¿cierto? Y posteriormente, ¿cierto? Una vez que tenemos sus puntos críticos, analizar la segunda derivada para ver si nos dice máximos o mínimos. Y también hay un paso cero en el fondo, ¿cierto? Que uno siempre tiene un poquito que cuestionarse, que en este caso es cuál sería en el fondo el dominio de esta función, ¿de acuerdo? Porque obviamente no puedo probar la función en valores que digamos, no son aplicables en realidad, ¿cierto? A la ecuación. Así que, primero, en esta misma, aquí mismo, ¿cierto? ¿Cuál sería el dominio de esto? ¿Qué posibles valores podría tomar ese Q o al revés? ¿Qué valores son los que tiene prohibidos? O de otra manera también, si quieren, ¿qué es lo lógico que tengan esos valores? Por el tipo de problema, en el fondo, ¿cierto? Eso también restringe eventualmente los valores que puede tomar. ¿Cuál sería el dominio de esto? ¿Recuerdan cómo determinar el dominio? Porque el dominio depende de dos cosas. ¿Dónde estoy? Una, ¿cierto? Que en este caso f de q exista. Primera cosa que tengo que sacar del dominio son todos los valores, ¿cierto? Donde en realidad q no está, o sea, la función no está definida, donde hay algún problema. Y aquí, ¿cierto? Hay un punto en particular, que eso no, que yo no podría ocupar. ¿Cuál sería ese? El cero. El cero, ¿cierto? No puede ser cero. Esta parte ya, por lo menos, mi dominio jamás va a poder aquí tener el cero. Yo sé que eso no vale. Y la segunda parte del dominio, hoy se me pierde el puntito, no lo veo. Ahí está. ¿Cierto? Es que, en el fondo, tenga sentido real. Estamos hablando de cantidad de bicicletas,
Entonces eso ya descarta también una buena cantidad de números. ¿Y cuáles serían los otros números que descarta? Que no, pues... Los, ¿Cómo? No se cortó eh, el... los números que no sean enteros y los negativos. Sí, sí, pero claro, pero más generalmente, ¿cierto? En realidad los negativos, ¿de acuerdo? No, pues, no tiene sentido. Por el tipo de problemas, no, aquí los números negativos no tienen nada, ¿cierto? Que hacer. Entonces, de hecho es cero, estrictamente de cero para arriba, en el fondo, el dominio. Uy, ¿dónde estoy? Aquí. Sería, no sé, cero sin incluir el cero. Y podemos decir que, por ejemplo, sería infinito por el otro lado, ¿de acuerdo? Pero también obviamente eso tiene su limitante, no sé, no puede haber, probablemente no hay materia prima en el planeta para eso, pero técnicamente no hay problema, digamos, con que sea para allá. Y ahí, claro, lo que nos importa, ¿cierto? Lo que aquí realmente haría la diferencia sería que en realidad el mínimo que estamos buscando esté en alguna parte, digamos, más manejable que el infinito, porque, digamos, hay ecuaciones donde literalmente el máximo o el mínimo está en el infinito, y eso obviamente no nos sirve de mucho. Entonces, en este caso, como no hay problemas hacia ese lado que está abierto en el fondo, lo que sí me serviría en el fondo sería que la función por su naturaleza tuviese el mínimo antes, ¿ya? Y así yo no tendría que estar, ¿cierto?, con problemas particulares del, digamos, del límite por ese lado, sino obviamente, y no me da ninguna otra información que me diga en el fondo también dónde parar aquí, ¿cierto? Entonces, primero eso, ya, va a ser el dominio de cero infinito. Si nos da un punto crítico en otro lado, sabemos que no tenemos que tomarlo en cuenta porque no se puede aplicar. Ya, ahora vamos a copiar la función al otro lado. Es 4860 dividido por Q. Acá arriba, C o responde que es F de Q es 4860 dividido por Q más 15Q. Ese no me... animación esta cosa. Sí. 15Q a 750.000. Esa es la función original. ¿De acuerdo? Por 1860Q. Ya. Primer paso, bueno, como decía, paso cero, el dominio. Siempre ver primero el dominio para estar seguro, ¿cierto? Que no van a estar trabajando y optimizando en una parte que en realidad no pueden hacerlo. ¿Ya? Es solamente para ahorrarse tiempo y problemas de indefinición de valores o cualquier cosa rara, ¿cierto? Que pudiera pasar en ese sentido. Segundo, o sea, o primer paso, en realidad paso uno, ¿cierto? Aquí es sacar la derivada y los puntos críticos. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Que obviamente aquí le voy a llamar f' de q. ¿Qué técnica es de partida la que debería aplicar aquí, obviamente, para derivar esto? ¿Qué técnica? O sea, no sé, o el otro, la derivada. Si la ven, ¿cómo sería la derivada de esta función? ¿No? ¿No se Menos acuerdan? Q era. La fracción, Sí, o sea, ¿cierto? podríamos pasar, no, nada, pues. No sé, también. Porque esto, SQ, acuérdense, los recíprocos en general, un número dividido por la variable, eso es la variable elevada a, algo, a menos algo, ¿cierto? Y en este caso, bueno, obviamente eso está 1. Esto sería, ¿dónde lo puedo escribir aquí al ladito?
¿cierto? El 4860 dividido por Q es exactamente lo mismo que el 4860 Q a la menos 1. Y así, obviamente, ustedes sí le pueden aplicar una regla, regla de derivación común y corriente, ¿ya? Que eso es lo que alguno de ustedes dijo, porque dijo menos, ¿cierto? Pensó en eso, precisamente es así, o sea, no hay regla particular para la división en el fondo de, bueno, sí hay para división de funciones, pero funciones más complejas que esto. Esta en realidad es como puro exponente. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Es menos 4860. Ese menos nace, ¿cierto? Del exponente menos 1 que tiene el Q, que pasa, ¿cierto? Multiplicando. Y ahí queda Q1 menos 1, o sea, perdón, menos 1, que era el valor original, menos 1. Entonces queda Q menos 2, o bien menos 4860 dividido por Q cuadrado también, como lo vamos a escribir. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque esta quizás es la derivada complicada del problema. ¿Se queda claro? Profe, ¿por qué queda menos 2 elevado a menos 2? Porque, a ver, lo voy a hacer acá también completo del otro ladito como una nota. Déjame. Ahí está. Qué terrible, sabes que no veo el punto, no sé si está demasiado poco grueso. Ok. Es ya, 4860, ¿cierto? Q a la menos 1, eso es originalmente la función. Derivar esto, ¿cierto? Derivar una potencia x, por ejemplo, si es x elevado a n, tu figura, ¿ya? La derivada de esto es n por x, n menos 1, ¿cierto? Y eso es lo que aplicamos aquí, pues. El menos 1 pasa adelante, queda entonces menos 4860. Y q le tengo que, al menos 1 que ya tenía, le resto otra vez menos 1. Y de ahí sale el menos 2. ¿Sí? Sí, profe, sí, ahora me Ya. acordé. Y bueno, de ahí es cierto también estas sumas de funciones, la derivada de una suma de funciones es también, hay que derivar nomás los sumandos, cada uno por su cuenta, y la derivada de 15Q, aquí es Q positivo, ¿cierto? Es 1, entonces aquí en realidad es 15 y queda Q elevado a 0 en el fondo, así que ahí el Q elevado a 0 se transforma, ¿cierto? En un 1 y el 750.000 es constante, así que simplemente desaparece, ¿ya? Esta sería la derivada en sí. Y de aquí, con esta derivada, lo que yo me tengo que preguntar, ¿cierto? Aquí ando buscando lo que en la PPT aparecía como asterisco, ¿cierto? La variable, valor de la variable para el cual la derivada se hace 0. Entonces de aquí tengo que 4860 dividido por Q cuadrado, acuérdense, eso es lo que decía, es exactamente lo mismo, más 15 es igual a 0. ¿Y esto se puede despejar? Sí, ¿no? Sí, ¿Cierto? En ese sentido, afortunadamente, relativamente sencillo, ¿cierto? En este caso, porque tengo la variable en un solo lugar, ¿cierto? Si es como aquí la ventaja en el fondo, es que solamente tengo la, la variable en el Q cuadrado, entonces en el fondo es esto ordenarlo, que me queda, por ejemplo, 15 es igual a 4860 dividido por Q cuadrado, y eso después ustedes pasan el Q para allá, el 15 para abajo, les queda Q cuadrado es igual a 4860 dividido por 15, eso parece que es un número exacto, déjenme ver. 4860 dividido por 15, 324. Disculpen que me encuentro donde está el puntero. Ahí está el puntero, andaba por arriba. 324. Ya. Pero eso es Q al cuadrado.
y obviamente del 324. Este 3 está muy feo, ¿cierto? El Q sería la raíz cuadrada de 324 y técnicamente, ¿cierto? Es más menos la raíz cuadrada de 324. El problema es ese más menos, ¿cierto? Hay un solo valor que por dominio tiene sentido y eso sería el más, ¿cierto? Que obviamente el menos lo podemos descartar porque en el, digamos, en el, ¿cómo se llama? En el dominio de esta función, en realidad no, no tiene sentido el otro valor. Y 324, la raíz de 324, ¿cuánto será? Creo que... ¿Alguien tiene por ahí cómo calcularla? Al tiro. Es 18. Ya. No, sí. Me sonaba. Si era un número conocido por el orden de magnitud, obviamente no hay muchas posibilidades. Es 18, ya, exacto. Más 18. Nos quedamos particularmente con el más 18 porque obviamente en este caso es el que para el dominio tiene sentido. Y ya. Y tenemos hasta ahí el paso 1. Y ahora, paso 2. ¿Cuál es? La segunda derivación. Exacto, sacar la segunda derivada de la función, ¿cierto? Que es la primera derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada, cierto? Aquí vamos a anotarla acá abajo. Ah, qué horrores. Muy qué feo. 2' de Q. ¿Cuál sería la segunda derivada? ¿Cuál? 9720 Ya, Q a la menos 3. esa. Es de partida el signo, ¿cierto? Aquí yo tenía, si la escribo obviamente de la otra manera, es menos 4860 Q al menos 2. Entonces, de nuevo pasa, ¿cierto? El menos adelante, entonces lo vuelve a ser positivo, ¿cierto? Y ahí es 9000, ¿cuánto me dijiste? Disculpa. 720. Ya. Q al menos 3, ¿cierto? El menos 2 vuelve a estar, digamos, lo vuelve, ¿cierto? A reducir en 1 más. Y el 15 se desaparece, ¿cierto? Entonces, y esto bueno, es lo equivalente a 9720 o dividido por Q al cubo. Pero de aquí, ¿cierto? Lo que me interesa particularmente, ¿cierto? Es el signo de esto, ¿cierto? Acuérdense que desde la segunda derivada es solamente el signo el que me interesa. Entonces, ¿cómo digamos, qué signo va a tener evaluado? Es lo que para mí es el punto crítico, ¿cierto? Que es el 18. No hay ni siquiera para qué calcularlo. ¿Qué signo toma? ¿Cierto? Estamos hablando F evaluado en 18. O sea, 9720 por 18 al cubo. ¿No es cierto? Es positivo. Sí, es positivo arriba, es positivo abajo. Así que necesariamente, ¿cierto? El resultado es positivo. ¿Y qué les decía eso? Que cuando era positivo, ¿qué iba pasando?
pendientes van creciendo, ¿cierto? Son cóncava y hacia abajo porque cada vez se va haciendo menos negativa, se hace cero, y después las pendientes se van haciendo positivas. Entonces, por eso, digamos, la tasa, digamos, es positiva, y ahí es un mínimo. Entonces, eso nos asegura que el 18 que calculamos es un mínimo, en este caso por lo menos local, pero en este caso obviamente también global, de este problema. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ya. Y aquí, bueno, la primera pregunta, ¿cierto? Que hacían era obviamente definir el tamaño del pedido, y ese es el Q, ¿cierto? 18. Y lo otro, el costo mínimo anual de inventario, ¿cierto? En el fondo es evaluar. Esa es la función de arriba, ¿cierto? En 18. Que, a ver, podemos aquí tratar de hacerla pequeñita. Que en el fondo es f de 18, la original, por supuesto, 4.860 dividido por 18, más 15 por 18, más, ¿cierto? Los 750.000, que ahí eso los vamos a agregar cuando no tengamos el espacio para hacerlo. Pero lo primero, ¿cierto? Es 4.860 dividido por 15, eso es 324. Aquí, 324, más 15 por 18, eso es 270. Y más los 750.000, que obviamente son groseramente más grandes que el resto, ¿cierto?, de la información que está ahí. Al final, ¿cierto?, 750.000 con la pequeña diferencia que hacen los otros dos valores. 324.000 más 270, 594. En el fondo esto es 750.594. Como raro que tenga ese número tan grande. Eso obviamente es la B, en el fondo, que es evaluar solamente, ¿cierto?, en la función, el valor. Ya. Esto creo que tenía, ¿cierto? Acá, a continuación, estaba el gráfico. Entonces, bueno, ahí está el punto en el fondo, pero estas ecuaciones, cuando tienen digamos, cuando hay normalmente alguna variable que se divide, como en este caso, ¿cierto? Cuando hay una función que es dividido por la variable, tienden a tomar esta forma, tiende a marcar harto el comportamiento de la curva, esa división. Obviamente, todo depende del peso, los coeficientes y qué sé yo, eso siempre, por supuesto, que puede alterar la forma particular de la curva, pero los divididos, por lo menos en los extremos, la cercanía de los ejes, influye harto, porque, ¿cierto? En el fondo, por ejemplo, aquí cuando se van acercando a Q0, obviamente esa división se va haciendo cada vez más grande. En el fondo están dividiendo por algo muy cercano a cero, entonces el resultado de esa división del primer elemento es un número súper grande, y por eso se empieza aquí a disparar. Nunca llega a tocar el eje, obviamente no puede, porque eso no está definido, pero crece infinitamente asintóticamente, ¿cierto?, el eje. Entonces por eso tienden a tener esta forma las curvas cuando hay una división por la variable, ¿ya? Y, bueno, y aquí viene el problema siguiente. Pero, ¿de este problema alguna duda? No, profe. Ya. ¿Y el que sigue? No sé si está todo, sí. Ya. En este caso, ¿cierto? También un problema un poco relativo al costo, que también es otra forma de verlo, obviamente, con costo. Siempre hay montones de tipos de análisis que se pueden hacer. En este caso, ¿cierto? Minimización del costo promedio por unidad, ¿ya? Que dice que el costo total de la producción de unidades de cierto producto se escribe mediante la función C es igual a 100.000 más 1.500Q más 0,2Q cuadrado,
donde C es el costo total expresado en dólares. Determine cuántas unidades Q deberían fabricarse a fin de minimizar el costo promedio por unidad, ¿ya? ¿Qué hago? ¿Por dónde parto? Por el dominio. No, otra cosa antes de eso. Están pidiendo costo promedio y esa función es costo total. No es la función que tienen que optimizar. Primero eso. ¿Se fijan? Mire. ¿Dónde está acá arriba? El costo total. Ahí, ¿cierto? Esa es la clave. Y eso tienen que fijarse porque muchas veces, ¿cierto? En el fondo, lo que le pasa no es la función última que tienen que inmediatamente derivar o qué sé yo, sino que eventualmente hay que hacer alguna transformación de alguna naturaleza. Y ustedes le están preguntando por el costo promedio. ¿Cómo se calcula el costo promedio? ¿Cómo yo calculo un promedio en general, cualquier promedio? La suma por la división, dividiendo por el número de suma. ¿Cierto? El total, en el fondo, ¿cierto? Es el total dividido por las unidades, en el fondo, ¿cierto? En este caso, estoy acá. Sería esa función C completa, pero dividida por Q. Y eso, ¿cierto? En el fondo sí me va a dar la función promedio, que en este caso sería 100.000 dividido por Q más 1500. ¿Qué me queda ahí? Nada, ¿cierto? Q se anulan los Q en el fondo, o sea, me queda uno en realidad, técnicamente. Más 0.2. Y aquí, ¿qué me queda acompañando a este? ¿Qué falta ahí? ¿A qué exponente lleva ese Q que queda ahí? ¿3? ¿Seguro? Bien, acuérdense, una división de funciones, por ejemplo, si ustedes tienen, a ver, no sé, aquí en la esquinita lo vamos a hacer aparte. X elevado a n partido por X elevado a P. El resultado de esto, no me dejé mucho espacio, déjenme hacerlo no para que se vea porque está demasiado a la orilla. Ahí sí. Ya. Esto, ¿cierto? Es si tienen arriba x elevado a n y abajo x elevado a p, el resultado de esto es n menos p. Se restan entre ellos. ¿Ya? En las multiplicaciones, los exponentes se suman. En las divisiones se restan. Entonces, ¿aquí qué me quedaría? Si hacen la operación. Vamos, si es fácil. Sería el 2 menos 1 nomás, por cierto. Es este. Aquí dividido por Q. Entonces 2, el exponente de arriba, menos 1, que es el exponente de abajo, ¿cierto? Que es lo que estoy dividiendo. Entonces queda 0,2Q solamente. ¿Ya? Y esta función, si es que con la que tengo que trabajar. Y aquí partimos de nuevo. 0, ¿qué cosa? El dominio. ¿Cuál es el dominio de esta? Un poco el mismo 0. anterior, ¿cierto?
¿cierto? Desde 0, sin incluirlo. No. Y por el otro lado, ¿cierto? No hay ningún problema de definición. Así que sería como de 0 infinito en el fondo. Pero obviamente sabemos que el infinito no va a tomarlo. Paso. Aquí estoy, paso 1. Ahora sí derivo. La derivada de esto, ¿cómo sería? Sería, en este caso, perdón. Sería, ¿cierto? Bueno, podemos decirse promedio prima. ¿Cómo sería esta función? $10,000 menos Q. Es 100.000. Sí, 100,000. ¿No? Entonces, 100.000 menos Q. 100.000 Q a la menos 2. Cerca, pero todavía algo falta. Hay un detallito, casi están cerca, pero hay algo más ahí. Más el 0,2. No, le está faltando un pequeño detalle. El Esto menos acuérdense 100,000. que eso, exacto, es menos, porque el Q es elevado a menos 1. Y ese menos pasa igual adelante. Entonces, sí, el resto está perfecto, pero es el menos tiene que ir ahí. Y, bueno, 1500 desaparece, ¿cierto? Al derivar. Y la última parte me queda 0,2, simplemente. ¿Ya? Y ahora sí, voy con esta ecuación a sacar los puntos críticos. Sería, ¿cierto? Similar a lo que hicimos en delante. Los 100.000 dividido por Q cuadrado más 0,2, escribámoslo así, sea 0. Y de aquí tengo que 0,2 va a ser igual, ¿cierto? A 100.000 Q cuadrado, o lo que es lo mismo, Q cuadrado va a ser el 100.000 dividido por 0,2, que obviamente lo agranda mucho más. Serían, eso es como 2 millones, ¿o no? 100.000 dividido por 0.2, 500.000. 500,000. Sí. ¿Dónde estoy? Aquí. 500.000. Y de nuevo, la raíz cuadrada de esto, el Q es más menos la raíz cuadrada, pero obviamente en este caso nos interesa solo la positiva, porque la otra, por el dominio del problema, no tiene sentido. Y la raíz cuadrada de 500.000, ahí no sé si alguien tiene calculadora o lo podemos ver en Excel, que obviamente Excel también calcula raíces. Me da con decimales. Sí, obviamente, si no es exacto. Me da ¿Cuánto te da? 707,106. Ya. 707,6. 106, ya. Ese, bueno, punto crítico sería ese. Y ahora, ¿cierto? Paso 2, segunda derivada, ¿cierto? ¿Cuál es la segunda derivada de esa función? Hicimos recién una igualita. $200,000 ¿Cierto? Vuelvo a recuperar el signo positivo porque el menos 2 me lo obliga. Y, Q y partido en Q elevado a 3. ¿cierto? Le vuelvo a quitar 1 y ¿qué hay? Ahora,
lo que me interesa de aquí, ¿cierto? Es particularmente esta segunda derivada evaluado en el Q crítico y el signo que tiene. Y en este caso, ¿cierto? Bueno, estamos también en una situación parecida, ¿cierto? Que en el fondo el Q al cubo va a mandar el signo, porque, ¿cierto? Un número elevado al cubo, ¿cierto? Conserva el signo del número que ustedes tienen. Pues si es un número positivo, el resultado es positivo, si es negativo, el resultado es negativo. Así que aquí, como el Q es positivo, el resultado de eso va a ser positivo del Q al cubo. Y como el número de afuera, también la constante que hay ahí es positiva, esto obviamente va a ser también positivo. ¿Dónde estoy? Ahí. Así que, obviamente, de nuevo, la prueba de la segunda derivada me va a estar diciendo, ¿cierto?, que en el fondo es un mínimo. Y que obviamente ahí, bueno, habría que hacer todo el cálculo y evaluar el 707 dentro de la función de costo para saber cuál es el costo total en particular que tiene. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas? No, profe. Profe, por mi parte yo no entendí la parte de acá arriba, la primera parte donde, ¿por qué quedó en 0,2 Q? Al derivar, la primera. Sí, sí, al principio, la primera parte. O sea, ya claro, cuando pasa el costo, o sea, pasar en realidad la función, ¿cierto? Costo total a costo promedio. Que, se me perdió aquí, ¿cierto? La función original es esta, pero esto, ¿cierto? Es costo total. Y lo que me están preguntando es costo promedio. Y obviamente para pasar de costo total a costo promedio es simplemente dividir la función de costo total por el Q, que obviamente es la cantidad de unidades en el fondo. Y al dividir esto, ¿cierto? Por Q, en el fondo voy teniendo, ¿cierto? Un poco, o sea, esta función en realidad, es la que divido por Q en general para obtener, ¿cierto? La función de costo promedio. Y por eso queda 100.000 dividido por Q en primer lugar, 1500 Q dividido por Q, y ahí los Q se anulan, ¿cierto? Y el último término es 0,2 Q cuadrado partido por Q. Y ahí, ¿cierto? Donde yo les decía que cuando hay exponentes, ¿cierto? Se aplica esta regla, ¿cierto? Que si yo tengo un x elevado a n, que es algún número n, ¿cierto? Dividido por x elevado a p, que es pues, otro número cualquiera, ¿cierto? El resultado de eso es x por elevado a n menos p. Se restan entre ellos para obtener el índice, digamos, de resultante. Por ejemplo, no sé, pues si tengo x a la quinta y divido por x cubo, eso va a ser x cuadrado, ¿ya? Porque estos son los que se restan. Y esa es regla general, y de hecho si fuera al revés, pues si este fuera cúbica y esta quinta, esto queda menos 2 también. Simplemente se restan. Manda simplemente la resta y manda ahí el mayor, no hay problema con eso. Entonces por eso estaba q cuadrado y esto fue lo que se dividió por q, quedó 2 menos 1, que es el exponente que tiene un q solo, ¿cierto? Y ahí quedó, ¿cierto? El q solo también, pero arriba, obviamente porque el 2 era mayor que el 1. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces, bueno, aquí bueno, yo rayé encima, pero abajo sí está un poco la figura que surge de lo que estábamos haciendo. Y claro, está el 706, en ese caso aproximado a 11 con el costo total. Pero obviamente es una figura que se parece mucho a la anterior, porque como lo que les decía, o sea, cuando hay una división por la variable, tiende a tener mucho esa forma, ¿cierto? Como la asintótica un poco a los ejes. Ya. Y utilidad, ¿cierto? Llegamos a la otra parte de esta historia, que porque vimos primero ingresos, ¿se acuerdan?
la pasamos por costo recién, y ahora, ¿cierto? Llegamos a a la utilidad, que utilidad, acuérdense, ¿cierto? Se usaba la letra P porque era R menos C, que se acuerdan, ¿cierto? Que era ingreso menos costos. Y el ingreso, acuérdense, como definición genérica es P por Q, ¿cierto? Y eso es menos los costos, que obviamente puede tener muchas formas distintas. Y costos totales, también, no promedios, obviamente. Si eso, todas esas cosas hay que aprender a distinguirlas, ¿cierto? Para no equivocarse digamos, en usar la fórmula en la misma dimensión y sentido, ¿cierto? Que tiene el resto. Y este caso, ¿cierto? Es, bueno, asignación de la fuerza de ventas. ¿Y qué dice? En el ejemplo 1, o el capítulo 6, que eso en realidad lo vimos antes, se explicó la raíz del rendimiento decreciente como un caso de una función no lineal. Ya, eso por ahí lo tenemos en alguna parte. Una importante compañía que vende cosméticos y productos de belleza, que se especializa en la venta domiciliaria, casa por casa, descubrió que la respuesta de las ventas a la asignación de más representantes, de vendedores, se ajusta a la ley de rendimientos decrecientes. En un distrito regional de ventas, la compañía averiguó que la utilidad anual P, expresada en cientos de dólares, es una función del número de representantes de ventas X asignados a ese distrito. Específicamente, la función que relaciona estas dos variables es la siguiente, ¿cierto? P, que es la utilidad, es igual a f de x, menos 12.5x cuadrado más 1375x menos 1500, ¿cierto? Y obviamente donde x son el número de representantes. Pregunta, ¿qué número de representantes producirá la utilidad máxima en el distrito? ¿Y cuál es la utilidad máxima esperada? Aquí creo que dejé una pepeta en blanco, ¿no? Sí. De partida, bueno, ¿qué figura es esa función que tengo ahí? Es como una de las amables. Cuadrática. ¿Cierto? Una cuadrática, una parábola. ¿Con qué orientación? Negativa. ¿Cierto? Porque tiene el menos. El cuadrado va acompañado de un menos, por lo tanto es cóncava, ¿cierto? Cóncava hacia abajo, y por lo tanto esto tiene un máximo, que es lo que me interesa determinar. Y aquí me pregunta, bueno, por el número de representantes, o sea, el X donde esto se maximiza y también por la utilidad esperada. Y bueno, antes de ir al otro lado, aquí primera cosa, dominio. ¿Tiene algún problema esa función? No. ¿Cierto? Numéricamente no hay problema, ¿ya? Pero desde el punto de vista lógica, sí. Sí, lo veo desde la realidad de la situación que se está representando. Obviamente, sí, ahí tengo una restricción. ¿Por qué? Porque X son personas. Entonces, de nuevo, ¿cierto? Pasa un poco lo mismo que en la situación anteriores, que las cantidades eran de productos, no podían ser negativas. Aquí también, ¿cierto? Llego a esa limitante solamente, que X sea, bueno, debería ser entero, pero entonces bueno, se puede resolver sin considerar eso, pero que sea por lo menos mayor o igual a 0. ¿Ya? Aquí puede ser 0, o sea, sería raro, porque no tienen utilidades, ¿cierto? Si es que no hay gente que trabaja, pero de ahí para arriba, ¿cierto? La función es perfectamente aplicable y físicamente en el mundo real es posible no tener ningún empleado, así que el 0 sí vale como parte del intervalo, pero es desde ahí en adelante, en el fondo.
Ya, vamos a copiar la función al otro lado, es menos 12.5x cuadrado. ¿Cierto? Esta cosa. Ahí sí. Menos 12.5x cuadrado. Entonces f de x 1375x. Disculpe que no. Esta cosa no me quiere conocer el. Como que queda con una animación pegada y no me deja escribir de inmediato. Y es más menos. Ahí está la función, si es que no me equivoqué. Y esto es x. Ya, dominio lo tengo. ¿Cuál es el paso siguiente? Derivar. Sí, ¿y cuál sería la derivada? Menos 25x elevado a Ya, 13. sí. No, pero aquí no. X sola. El X sí, porque está arriba, está positivo. Cuando está dividiendo es cuando al quitarle, en el fondo como que te aumenta, porque está abajo, ¿cierto? Por eso. Pero si está en la parte de arriba, en el fondo, ahí sí le quitas nomás. Sí, más 1300. 1375. y nada más. El X queda como 1, ¿cierto? Y el 1500 se desaparece. Con esto, puntos críticos, ¿cierto? Puntos críticos. En este caso, ¿cuál sería? Es cuando esto se hace 0, ¿cierto? De esa manera se determinan los puntos críticos. Y aquí, bueno, si despejan, obviamente, está relativamente claro que es 1375 dividido por 25. 55 da esto. ¿Dónde estoy? Aquí. Ahí sí, ya. 55. Eso sería, bueno, mi punto crítico. Oh, no veo, no. Oh, pero es que no se me pierde el famoso puntero. Qué terrible. Ahí estoy. Así que no sé realmente si soy yo o esta cosa no se ve. Ya. Punto crítico. Y paso siguiente, ¿cuál es? Derivar de nuevo. ¿Cierto? Que es, en este caso, paso 2. F2' de x es, ¿cuánto? Menos 25. Inmediatamente, simplemente es esto. Siempre menor a 0. Y esto implica, ¿cierto? ¿Qué cosa es el punto crítico? Un máximo. ¿Cierto? En este caso, Es ¿cierto? cóncavo hacia abajo. Exacto, porque como es parábola, la parábola no cambia nunca. Por eso, ¿cierto? Al final es la segunda derivada, te queda, bueno, una constante con un símbolo, con un signo permanente, en este caso negativa. Si hubiese sido, ¿cierto? Una parábola cóncava hacia arriba, hubiese sido lo contrario, porque queda la segunda derivada con un número positivo. Y nunca se van a mover de ahí, pues. No puede moverse porque no cambia de concavidad. Pues la parábola tiene esa característica. Entonces aquí, independiente del punto que ustedes o el punto que hayan podido determinar, ¿cierto? Va a pasar necesariamente, ¿cierto? Esto de que va a ser negativa porque obviamente una parábola por definición tiene o un puro máximo o un puro mínimo, ¿cierto? No tiene dónde más ir. Así que en este caso sí es lo que nos sirve, que en este caso sería el máximo.
Y la otra pregunta era, a ver, aquí B, ¿cierto? Era evaluar F en el 55. Eso por saber, ¿cierto? Lo calculamos simplemente. 55 al cuadrado más 1375 menos 1500. Ah, pero aquí me faltó el 55. Ya. Menos 12.5 por 55 al cuadrado, obviamente eso es harto. 55 por 55, 3025. Aquí estoy, 3025. Y eso por 12.5 después, ¿cierto? Va a dar, hagamos el término al tiro abajo. Es 37.812.5 menos, más, el 1375 por 55 es, ¿dónde estoy acá? 75.625 menos 1500. Y bueno, lo otro ya es hacer las distintas operaciones que están ahí. Menos 1500. Y sí, menos este otro número que es gigante, 37.812.5. Tu, tu, tu. 75.625 menos 1500. Esto es igual. Queda, no sé, por lo menos que yo me haya equivocado en meter los dedos. 36.312.5. Ya, esa sería la utilidad máxima. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Yo al menos no, pues. Ya. Acuérdense, por si acaso, que no les vaya a confundir eso, que una función de utilidad podría eventualmente ser negativa. O sea, que por ejemplo, que el resultado hubiese sido negativo. Y está bien, o sea, no hay problema. Simplemente que no, dado los valores que tiene la curva y toda la historia, al final, ¿cierto? Simplemente no tiene utilidades en ninguna parte, digamos, simplemente siempre va a perder, pero puede ser, perfectamente puede ser. Eso, ya, si no hay dudas, no sé si hay, claro, obviamente esto tiene gráfico, es simplemente una parábola común y corriente. Ah, pero fíjate, si, mira, eso no lo evaluamos en su momento. Ah, no, pero si utilidad, pues está bien, no hay problema. Ya, quiere decir que aquí obviamente se pasa bajo el eje, ¿cierto? Hay momentos en que la utilidad es negativa. Y en este caso, claro, pasa, por supuesto, hay momentos que probablemente si no tienen trabajadores van a tener utilidades negativas porque tienen una constante de partida de costo, ¿cierto? Y por el otro lado, ¿cierto? Por la forma de la figura y por cómo se comporta esto, también, y es lógico también, ¿cierto? Si tengo más vendedores, puedo llegar a un momento de saturación de vendedores tal que en el fondo no estoy gastando mucha plata en sueldos y cosas así, pero obviamente no hay mercado para que estos vendedores anden dando vueltas. Entonces al final, ¿cierto? Es un costo mayor que lo que están aportando realmente, ¿cierto? Ellos. Y es un poco, ¿cierto? Lo que representa el problema. Ya. Energía solar, otro problema más o menos en la misma área, ¿cierto? De funciones de ingreso y costo, pero aquí vamos a poner una pepeta medio vacía para poder escribir.
Ah, ahí sí. Ah, ya. ¿Qué dice este ejercicio? Un fabricante ha ideado un nuevo diseño para paneles solares colectores. Según los estudios de mercadotecnia que se han realizado, la demanda anual de los paneles dependerá del precio al que se venden, ¿cierto? Eso es lo que les decía, típicamente es así. La función de su demanda se ha estimado así. Q es igual a 100.000 menos 200p. ¿Se acuerdan qué es lo que representa la función de demanda? ¿Para qué es? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eso tienen que empezar a recordárselo con más facilidad. La función de demanda es la que dice cuánto me va a demandar el mercado. En este caso, dependiendo del precio. O sea, una función de demanda puede en general depender de varias cosas. Lo más normal es que dependa del precio, porque lógicamente a mejor precio tengo más demanda, pero mejor precio para el cliente. A peor precio para el cliente, o sea, más caro, tengo menos demanda, pero simplemente refleja eso. Y esta función de demanda también me manda harto en el problemita, ¿ya? Que obviamente el que está ahí. De ahí vamos a ver, bueno, le damos el resto de la evidencia y volvemos a la función de demanda, ¿cierto? Q es igual a 100.000 menos 200p, donde Q es el número de unidades demandadas al año y P representa el precio en dólares. Los estudios de ingeniería indican que el costo total de producción de Q paneles está muy bien estimado por la función, ¿cierto? C, costo total de producción con C, que es igual 150.000 más 100Q más 0.003 Q cuadrado, ¿ya? Costo, solo costo. Formule la función de utilidad P es igual a f de x, o sea, f de q, obviamente, que expresa la utilidad anual P en función del número de unidades Q que se producen y venden. Ya, aquí esto tiene una particularidad que tienen que darse cuenta y cómo funciona. Ya, eso. Hasta el momento, si se acuerdan, lo que hemos visto son funciones que en funciones de utilidad, funciones lo que quieran. O sea, de hecho, la utilidad al final era así, donde muchas veces la incógnita era el precio. De hecho, antes lo habíamos hecho así también. La de ingresos, ¿te acuerdan? Era P por Q y reemplazábamos el Q por una función que era función de P, ¿ya? Pero aquí no es así. Me están diciendo esto. Tengo que dejar expresado el problema en función de Q. De todos modos, mis ingresos son P por Q. De todos modos, ¿cierto? La utilidad es solo los ingresos menos los costos. Y esta es la que tengo que determinar. Pero para llegar a eso, tengo que pasar aquí por un camino anterior. ¿Por dónde parto? ¿Qué hago primero? ¿Qué es lo que puedo determinar? ¿Qué me ayuda? ¿Qué necesito saber? ¿Por dónde partirían ustedes aquí? Calculando P, ¿En qué sentido calculando P? Hay que encontrar un número que me dé 0 con los 100.000. En la función de arriba, dices tú, en la función de ¿Sí? demanda. Sí. Ya, ¿para qué? Sí, ¿para qué quieres eso? Si Para hay que hacer encontrar el eso. dominio. Primero, ¿cierto? Primero el dominio.
esta función de arriba, aquí, ¿cierto? Me va a decir cuál es mi dominio, porque tiene sentido que yo hable, obviamente, de cuando efectivamente tengo demanda. Si no tengo demanda, obviamente nada de los análisis que pueda hacer tiene algún asunto. Y aquí hay dos extremos, obviamente, que podría tomar, en realidad el precio, no la Q. Dame un segundo, que obviamente Q es lo que quiero saber. Ya, precios, dos precios extremos en el fondo. Sí, ya, pero igual necesitamos hacer otra cosa antes quizás. Pero sí, veámoslo de este modo. Un precio extremo, en realidad lo sacan por lógica. ¿Cuál sería? 0. El 0, ¿cierto? No puede haber precio negativo. Y el otro extremo, 500. ¿cierto? El 100.000 dividido por 200, ¿cierto? En este caso, acá, 500 como máximo. Ok, solo que hay un detalle. La función final aquí está en función de Q. Así que mi función de ingreso, P por Q, ahora o sea, normalmente, ¿cierto? Aquí lo que hacíamos es tener una R de P y dejar la función en función de P, que todo estuviera escrito en función de P. Pero ahora yo necesito lo mismo, pero en función de Q. Y que en el fondo es lo mismo, si al final las ecuaciones, estas igualdades, son para eso. O sea, tengo despejada aquí Q, pero de la misma manera puedo despejar P. Entonces, obviamente es la misma ecuación, solamente que, y las variables están relacionadas a través de la igualdad, así que va a dar el mismo resultado, simplemente es que va a trabajar con una variable en vez de con la otra. Entonces, tengo que hacer mi función de ingreso, pero en función de Q. ¿Y eso cómo lo hago? Con la información que tengo ahí. ¿Cómo? Está la clave un poco en el P por Q. En el fondo igual tengo que representar en la función de ingreso el P por Q. De todos modos tiene que ir. Con la diferencia que antes, ¿cierto? Nosotros hacíamos todo un reemplazo para que todo quedara en términos de P. Y ahora tengo que hacer todo en términos de Q. Entonces hay otro reemplazo ahí que tengo que hacer. Hay que despejar P. En la función de De Q. ¿cierto? En la función que está acá arriba. ¿Dónde estoy? Aquí, ¿cierto? Esta misma la puedo expresar como función de P, ¿de acuerdo? Y es exactamente lo mismo, o sea, P es igual. También podría, ¿cierto? En el fondo tener los 100.000 ahí, menos Q, ¿cierto? Pasando aquí, y todo Dividido en esto 200. dividido por 200, exacto. O bueno, 100.000 dividido por 200 son los 500, ¿cierto? Que me iré acá abajo, serían, no sé, 500 menos Q dividido por 200, y esto es P, ¿cierto? Pero la función de ingreso es P por Q. Entonces, ahí sí, es función de ingreso. Y esto, ¿dónde estoy? Ahí, sería 500Q menos Q cuadrado dividido por 200. Y esa sí es mi función de ingreso, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Sí.
Sí, profe. ¿Sí? Ya. Y la función de utilidad es ingresos menos costos. Entonces es, bueno, si ordenamos los términos aquí para ir siempre del... Ah, ya me hizo esa tontera, me carga cuando hace eso. Estoy un poquito más al lado porque no me deja escribir ahí encima de los iconos. 500Q menos 150.000 más 100Q más 0.003Q cuadrado. Sí, está bien. ¿Cierto? Que es restarle la función de costo a la función de utilidad, que es la primera parte. Esto lo vamos a copiar en la que sigue porque ahí tenemos que esa reducción de términos semejante, obviamente, para que trabajar con algún peco más pequeño. Paciencia, paciencia cuando encuentre dónde está el mantener. Ya. ¿Lo hice o no lo hice? No me acuerdo si lo hice. Segundo, segundo. Una función en la que quiero rescatar. Voy acá y la pego ahí. Ya. Y aquí obviamente por una facilidad de trabajo, simplemente podemos reducir términos semejantes, los Q en particular. Tenemos un poco, bueno, una mezcla, ¿cierto?, entre fracciones y cosas, ¿cierto? Este 0.03, ¿cierto? Si yo lo expresara en otras unidades, ¿cuánto sería? Como fracción, por ejemplo, ¿eso cuánto como fracciones? Entonces podemos hacer dos cosas, o pasar el dividido por 200 a un decimal, o pasar el 0.03 a una fracción. Quizás, de hecho, sería más fácil pasar a decimal. Como cualquiera de las dos opciones se puede. A ver, 1 dividido por 200 es, ya, esto es igual. ¿Dónde estoy? Ah, menos 0.005 Q cuadrado. Le voy a restar al tiro el 0.003 Q cuadrado, ya, que obviamente pasa el signo adentro, más 500Q menos 100Q, ¿cierto? Que es el 100Q que viene de ahí. Y esto menos, en general, 150.000. Ahí está todo. Y de aquí... acá estoy. Menos, los dos son negativos, ¿cierto? En los Q cuadrado, entonces menos 0.008, ¿cierto? Q cuadrado más 400Q menos 150.000. ¿De acuerdo? Y esta sí es la función de utilidad expresada como Q. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo problemas de definición de dominio en ese caso? De alguna manera. ¿Hay algún número para el cual la función no funcione?
¿no es cierto? En realidad no tiene, porque es un Q cuadrado, ¿cierto? No hay divisiones en el fondo, más allá de que en el fondo tienen, obviamente la cantidad es cero o positiva, digamos, por ese sentido de la lógica, esto debería ser cero o positivo, pero si no es eso, en realidad no hay problema. Y ahora sí, empiezo con el procedimiento. Primero, derivar para sacar mi primera derivada. ¿Cuál sería la derivada de esto, cierto? Bien simple. Pasa el 2 multiplicando. Queda menos 0.00. No, me equivoqué, no va a ser 0. Ay. ¿Cuánto es el resultado ahí? ¿16? Eso es cierto, 0.016. Q nomás, porque es cierto, ahí pierdo el cuadrado, baja un grado. Más 400. El Q, ¿cierto? Se vuelve un 1 y el 150.000 desaparece. Y de aquí, de nuevo, Q crítico, ¿cierto? Es lo que me pregunto. Entonces esto es menos 0.016Q más 400 debe ser 0. Que es lo mismo, ¿cierto? Que hacer que Q, sobre todo, ¿cierto? El Q crítico es 400 dividido por 0.016. Y esto va a ser, obviamente, un número grandecito. 400 dividido por 0.00 de nuevo. Es un 0 nomás. 16. 25.000. Ya. Ese es mi Q crítico. Segunda derivada. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Sí, es simplecita. ¿A dónde estoy? Aquí. Queda cierto, el puro, menos 0.016. El Q pasa a 1, el otro desaparece. Y bueno, nuevamente menor a 0 sistemáticamente. Quiere decir que es cóncavo hacia abajo, entonces tiene un máximo solamente. Y ese máximo, en este caso, se produce a las 25.000 unidades. ¿De acuerdo? De esto también, obviamente, podemos ir acá al anterior, al precio, ¿se acuerdan? Que el precio era 100.000 menos Q dividido por 200. ¿Ya? Si vamos aquí, el precio era 100.000 menos Q, ¿era o no? Directamente Q. Oh, qué mala memoria, disculpe. Sí. 100.000 menos Q dividido por 200 para determinar el precio en el fondo. Entonces son 100.000 menos 25.000, que obviamente eso es 75.000, pero todo dividido por 200. Que obviamente aquí se van dos ceros y queda 750 dividido por 2, ¿cierto? Eso es 300 alguna cosa, como un poco más de 325. 750 dividido por 2, 375. Y este 375 es el precio, ¿ya? Que obviamente es algo que interesa saber.
cantidad, 25.000. ¿A qué precio se produce? A los 3.75. Y la utilidad, obviamente, ahí tendrían que reemplazarlo en la ecuación de arriba, ¿cierto? Que obviamente está acá, ¿cierto? Reducida, obviamente, o la extendida, como quieran, ¿cierto? Podrían tener todo el resto de los datos. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien? Sí, sí, profe. Sí. Ya. Veamos qué aplicación nos queda a continuación. Pero deja guardar esto. Voy antes que se borre. Guardemos para no perderlo. Ya. Y bueno, ahí está, ¿cierto? Lo mismo que acabamos de determinar, ¿cierto? Pero más bonito. El... ya, pero este es un ejemplo adicional, que de hecho, bueno, está aquí mismo la solución. Pero sí, ya y probablemente la próxima semana veamos ejemplos donde esto pasa, y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Y por eso, ¿cierto? Les digo que siempre hay que preocuparse de la definición del dominio, en el fondo, ¿ya? ¿Por qué? Porque una cosa, ¿cierto? Es donde la curva tiene su máximo, su mínimo y toda la historia, ¿de acuerdo? Pero esa es la curva en sí la que tiene esos valores. Otra cosa es que el problema esté definido adecuadamente, ¿cierto? En esa parte. Y por ejemplo aquí, claro, abajo, ¿cierto? El gráfico, la curva completa, si ustedes siguen los puntitos, ¿cierto? Todo eso en realidad es la parábola, en el fondo, es la parábola original, ¿cierto? Completa. Pero en este caso, por ejemplo, si tenemos una restricción como la que dice arriba, obviamente que nuestro proceso de optimización tiene, ¿cierto? Obviamente hay que hacer una salvedad con respecto a eso. Dominio restringido, ¿qué dice? En el último ejemplo, supongo que la capacidad de producción anual del fabricante es de 20.000 unidades. Resuelva el nuevo ejemplo, ¿cierto? Con la restricción adicional. Y en ese caso, ¿cierto? Si el dominio de mi función pasa a ser entre 0 y 20.000, ¿de acuerdo? Porque no hay más capacidad. Pero resulta que, bueno, por esto, ¿cierto? Ser una parábola que cóncava hacia abajo, en el 20.000, como se puede ver aquí, aquí, ¿cierto? En esta parte, en el 20.000, esta parábola, digamos que es la utilidad, todavía iba creciendo, todavía esto, ¿cierto? Iba en aumento en ese momento. El óptimo, ¿cierto? Lo tenía en 25.000, y si ustedes obviamente aquí aplican el procedimiento de optimización que hemos visto, el resultado que les iba a decir en ese caso era el 25.000, como corresponde, ¿cierto? Eso es lo que tiene que dar. Pero si tienen, ¿cierto? El dominio restringido a un número que deja el punto que ustedes determinaron fuera del periodo, o sea, fuera del tramo, ¿cierto? En el fondo que es válido, lo que tienen que ir a ver en esos casos precisamente los extremos de la curva, digamos, dentro de lo que es el dominio real. Y ahí, bueno, ahí sirve graficar también para entender un poco, ¿cierto? Si hay otros puntos críticos y cosas por el estilo. En este caso sabemos que es una parábola y que por lo tanto o va creciendo o va decreciendo, dependiendo de qué lado está. Lógicamente que como esta es una cóncava hacia abajo, sabemos que el punto crítico, ¿cierto? En este caso máximo es 25.000. Si ustedes tienen un valor inferior a 25.000, ustedes saben que están en la parte de la parábola que va creciendo. Necesariamente es así, no puede ser de otra manera.
Y por lo tanto, al final, el punto máximo en realidad que ustedes están buscando de utilidad máxima estaría necesariamente en ese límite, digamos, en el límite del dominio, ¿de acuerdo? Pasa de repente en varios problemas, en el fondo pasa eso, que los máximos o los mínimos están en los extremos del dominio, porque particularmente la función dentro del dominio, ¿cierto? O está siempre creciendo, está siempre decreciendo, no sé, algo hace que en sí, entre medio de su validez, ¿cierto? De la parte donde está definido el dominio, la curva puede que no haga nada muy especial. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Tenemos entre 0 y 20.000, lo único que hace es crecer. No tiene, ¿cierto? Ningún máximo, ningún mínimo en esa parte de la forma en que lo habíamos visto hasta ahora. Entonces, si están en un problema que tiene esa naturaleza, obviamente ahí es probar simplemente los extremos, ¿ya? Eso también tienen que recordarse al momento, ¿cierto?, de resolver un problema, tienen que acordarse de ese detalle, porque obviamente no, los puntos críticos lo tienen que determinar igual, ¿cierto?, para saber si efectivamente estoy o no en el rango que digamos, el problema está definido. Pero si se queda, digamos, tan fuera del rango, no pasa nada. O sea, obviamente la función igual va a tener un máximo o un mínimo. De todos modos lo tiene. Lo que pasa es que no lo tienen los puntos críticos de la curva, que es otra historia. Entonces, en eso tienen que ahí separar, en el fondo, un poco los conceptos y por eso les digo, también es bueno graficar, es bueno hacerse un cuestionamiento general de todas las cosas que involucra. O sea, aquí no hay una única forma más mecánica, ¿cierto?, de abordar la optimización de los valores. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nada? No, profe, profe. ninguno. Ya. A ver, ¿estos qué son? Aplicaciones. Sí, podría ser. Ingreso marginal, no sé si lo alcanzamos a ver. Es como larguito, pero o por lo menos alcancé un poco a hacer la introducción, porque también es como también es parte igual del tema, ¿cierto? De ingreso, utilidad y toda esa historia. Pero desde un tema un poco más específico, ¿ya? Que también tiene que ver con la maximización de utilidad en este caso, pero obviamente desde una perspectiva un poco diferente, ¿ya? A ver, mejor aquí en las curvas quizás lo explican mejor. Por ejemplo, si ustedes tienen, ¿cierto? Un poco, ¿cómo decir? La diferencia, ¿cierto?, entre producir, vender y utilidades, ¿cierto? En realidad hemos visto que siempre es bastante relativa en el fondo, ¿ya? Que por una parte nosotros, ¿cierto?, tenemos funciones de costo, que las funciones de costo pueden tener una forma X en el fondo, ¿cierto? Puede ser dependiente de muchas cosas, obviamente en origen, de costo de materia prima, de volúmenes, de cualquier cosa en ese sentido, ¿cierto? Esa es una historia. Que también, ¿cierto? Las utilidades, bueno, perdón, los ingresos, ¿cierto? Los ingresos son, en teoría, ¿cierto? También siempre es como nuestro P por Q, ¿cierto? De base es P por Q. Pero pasa que también, ¿cierto? Eventualmente los precios, o yo puedo trabajar con los precios de manera, como les dijera, escalonada en el fondo. O sea, por ejemplo, definir rangos de precio, que también, ¿cierto? Existe mucho el tema de los descuentos al por mayor o cosas por el estilo, ¿cierto? Entonces también, eventualmente, la misma función de ingresos, ¿cierto? En realidad distinta, de alguna manera, ¿cierto? Es distinta. Y la función de utilidad, al final, ¿cierto?
es un poco esa diferencia que existe, ¿cierto?, entre las dos, siguiendo la forma particular que cada una de estas funciones tenga. De hecho, imagínense, o sea, puede pasar perfectamente que la función de costos esté definida por tramos, por el hecho, por ejemplo, de que de repente hay costos que acceden a descuento de materia prima y cosas por el estilo. Y la función de ingresos también podría estar por tramo, porque eventualmente, ¿cierto? Por decisiones comerciales, eventualmente, ¿cierto? Se puede también definir tramos de precios dependiendo de las cantidades vendidas y cosas por el estilo. Entonces, la función de utilidad, que es la resultante, por supuesto, también va a tener ahí en el fondo distintas formas. Pero ahí, ¿cierto? En el fondo, dentro de todas esas posibles variaciones que pudiesen haber y distintas formas que pudiesen haber, ¿cierto? Al final lo que yo busco, en el fondo, ¿cierto? Es un poco la utilidad, en el fondo. Es como, es lo que dicen estos gráficos, ¿cierto? Es como la separación máxima que yo tengo, ¿cierto? En el fondo, entre estas dos funciones. Y esa es, digamos, otra forma de verlo, en realidad. También, digamos, se puede, en el fondo, resolver y abordar estos problemas viendo eso, o sea, analizando las diferencias o lo que marginalmente, digamos, la utilidad va cambiando, ¿ya? ¿Y por qué es eso de marginal? En realidad viene de, por ejemplo, ver a un cierto nivel de producción, por ejemplo, cuál es la utilidad que tiene. Después lo ven con una unidad más, ¿cierto? Y eso marginalmente, por eso se dice marginal, que esa pequeña diferencia de una unidad, ¿cierto? Ustedes, ¿cierto? Tienen, por ejemplo, un costo promedio distinto, un ingreso promedio distinto y, por supuesto, una utilidad promedio distinto, ¿de acuerdo? Y también, obviamente, una utilidad total distinta. Y esas diferencias que se van dando en cada momento también nos van apuntando un poco al dónde está el óptimo. Y es otra forma de ver esto. Se usa, eh, o dependiendo, que igual hay muchos tipos de problemas que también dependiendo como les dijera, de la clase de análisis que se quieren hacer, en vez más que ver costos totales y cosas por el estilo, eventualmente interesan los marginales. Em, Porque, como les decía, o sea, eventualmente no siempre, por ejemplo, vender más es lo mejor, ¿cierto? Porque de repente hay costos adicionales y qué sé yo, o hay problemas que se presentan, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo demasiado volumen o cosas por el estilo. Entonces, se hacen como análisis extra, en el fondo, visiones o decisiones, digamos, que son de otra naturaleza, en el fondo, para precisamente hacer un análisis como más completo, en el fondo, de las situaciones que estoy tratando, obviamente, de optimizar, de alguna manera, ¿cierto? Optimizar. Y estas formas que vamos a ver ahora igual tienen obviamente que ver con costos, con ingresos y toda la historia, ¿cierto? En ese sentido seguimos con la misma, en el fondo con la misma idea, pero con un enfoque, digamos, ligeramente distinto. Em, por el momento, ¿cierto? Bueno, en realidad por tiempo, esto lógicamente mejor que lo veamos en la próxima clase para verlo todo lo conjunto, porque obviamente son una idea consecutivas unas con otras, pero apunta a lo mismo en el fondo, ¿cierto? Igual estamos pensando en optimizar costos, optimizar utilidades o cosas por el estilo, ¿cierto? Pero con una visión más centrada un poco en el concepto de marginal, que obviamente ahí ya, con la medida que vayamos viendo ejercicio, yo creo que eso les va a quedar más claro. Y, a ver, ya. A ver cuánto nos queda de modelos, eso quiero ver. Sí, ya son esos. Aquí unos pares. Ya. Sí, yo creo que la próxima semana ya tenemos como ejercicios de esto. Yo creo dentro de la próxima semana también les publico la evaluación de esto. De que había pensado de repente
publicárselas luego, o sea, por ejemplo, esta semana para que el lunes estuviera disponible, pero creo que todavía faltan más ejemplos por ver. Entonces, obviamente, más probablemente como mitad de la próxima semana quizás sí se las publique porque ya vamos a estar como más terminando en el fondo los ejemplos, pues nos va a quedar más poquito, ¿cierto? Para realmente terminar la unidad. Y ahí sí podríamos hacer la evaluación. ¿Les parece? Ya. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, profe, por mi parte. ¿No? No, profe. No, Ya. no, profe. Bueno, entonces, cuando, hoy día estamos viernes, sí, nos vamos a ver el miércoles. Bueno, ahí seguimos con los ejemplos y más o menos por ahí también pensamos ya en la evaluación de este tema. ¿Ok? Ya pues chicos, que estén muy bien, descansen.